Los saluda con el gusto de siempre su amiga Sara Galeote. El día de hoy les presentaremos un sitio único en el estado de Michoacán, Santa María Huiramangaro. Situado en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, y siguiendo la antigua carretera Uruapan, se encuentra el poblado de Santa María Huiramangaro, sitio que desde su fundación virreinal se ha relacionado con la cuenca lacustre del lago de Pátzcuaro, a pesar de no tener salida directa al mismo. En él se localiza un espacio religioso por demás único que fue levantado bajo la dirección del primer grupo de frailes franciscanos que llegaron a evangelizarnos a Michoacán en el siglo XVI. El centro de la población queda a mano izquierda, así como el templo de Nuestra Señora de la Asunción, recinto religioso que ha sabido conservar esta conformación espacial y arquitectura de fuerte reminiscencia mudéjar que lo hacen un sitio con características únicas en todo el estado de Michoacán. Así que cuando ustedes viajen por este rumbo, localicen el entronque Uruapan-Pichátaro, donde un letrero les va a señalar debidamente que deberán entrar hacia la derecha, pasando por el primer poblado llamado San Juan Tumbio. Ahí es como se llega a Santa María Huiramangaro. Esperamos que sea de su agrado. Los dejamos con este gran tesoro de Michoacán, Santa María Huiramangaro. Cuando uno llega al conjunto religioso de Santa María Huiramangaro, uno puede creer que está visitando un espacio dedicado al culto, como muchos otros que hay en el estado de Michoacán. Sin embargo, Santa María Huiramangaro se ha podido conservar a través del tiempo. Es un lugar que fue levantado durante el siglo XVI. Las investigaciones nos han aportado información que fue el padre Fray Martín de Jesús, o también conocido Fray Martín de la Coruña, el personaje que tuvo la responsabilidad de fundar este espacio. Si ustedes ingresan, van a encontrar primero el desarrollo de un gran atrio. Este atrio, en sus orígenes, se utilizó también como cementerio. En la parte central se puede observar una cruz atrial con los símbolos pasionarios de Cristo labrado en la propia piedra. Encontramos en la parte central la cruz de piedra. Es una cruz que se le conoce como cruz atrial, que tiene labrada símbolos pasionarios de Cristo. Podemos encontrar las llagas de Cristo en los costados, podemos encontrar una soga, podemos encontrar también labrado lo que es el martillo, la columna y un gallo. Todos son elementos que nos hacen recordar el sufrimiento, pasión y muerte de Jesús. Sin embargo, hay un espacio que destaca dentro de todo el conjunto religioso y es el templo dedicado a Nuestra Señora de la Asunción. Este espacio, cuando uno ingresa, pues si no tiene el conocimiento de qué es lo que uno está observando, pudiera parecer similar a muchos otros templos. Sin embargo, Santa María Huiramangaro ha podido conservar la división espacial de la nave de su propio templo. Estas referencias las tenemos en el libro Primero de Reyes, en donde tenemos un primer espacio ingresando que se le denomina el Ulam. A sus pies se ubicó también un espacio que era dedicado a el bautismo, el bautisterio, donde originalmente debió de haber existido una pila bautismal, que en la actualidad ya no se localiza, sin embargo se conserva este espacio. Tenemos el Jecal. El Jecal es un sitio en donde las personas ya bautizadas en el Ulam podían ingresar para poder escuchar y participar de las lecturas, de las sagradas lecturas, y también recibir la comunión. Y como último lugar, enmarcado en una gran arcada triunfal, tenemos el espacio que se conoce como el Debir.
que era un sitio exclusivo para los religiosos, que posteriormente de la secularización del lugar fue utilizado por los curas. Es importante señalar que todo el conjunto religioso fue fundado por frailes franciscanos y hay reminiscencias de una arquitectura que nos recuerda mucho la forma de construcción mudéjar. Estamos hablando de un espacio que fue fabricado durante la primera mitad del siglo XVI. Por lo tanto, recurrió a la utilización de elementos de madera tanto para la cubierta como para su equipamiento religioso. Equipamiento religioso me refiero al plafón horizontal que se encuentra en la parte superior que cubre la totalidad de la nave del templo, las dos arcadas que delimitan el espacio del ulam, entiéndase, de la puerta de entrada hasta donde se podía permitir la entrada de las personas que iban apenas a bautizarse, y la delimitación del jecal, que es entre la arcada que se encuentra a los pies del coro y la arcada triunfal que tenemos antes de ingresar al presbiterio. Tenemos una serie de retablos, el retablo principal dedicado a Nuestra Señora de la Asunción, todos son elementos de madera, y dos retablos más que también son del siglo XVI dentro del estilo plateresco, al igual que el principal, que son los dos colaterales, uno dedicado a la Virgen María y el otro que en su origen debió seguramente estar dedicado a la Purísima Concepción y que actualmente es el lugar de resguardo de la Virgen Vicaria. El templo de Santa María Huiramangado es una edificación de arquitectura religiosa que fue construido en la ribera del lago de Pátzcuaro. Corresponde a una arquitectura del siglo XVI, elaborada con muros de piedra y adobe, cubiertas de madera y teja. Al frente tiene un gran atrio con una cruz al centro, y su fachada está elaborada con el sistema conocido como de estilo plateresco, porque consta de un acceso central con un arco de medio punto colocado sobre jambas monolíticas, todo de cantería labrada. En la parte superior, la ventana del coro es una ventana geminada con una columnilla parteluz en el centro, y tiene un alfiz que es un elemento constitutivo de la arquitectura plateresca que se realizó en México, en lo que era la Nueva España, durante el siglo XVI. Sobre su costado derecho se encuentra el anexo al templo, que consta de una sacristía, una casa cural,
todos colocados alrededor de un patio. La cubierta es una cubierta de tijera y en su interior, bueno, siempre en este caso de las cubiertas que se elaboraron en toda la Nueva España, generalizadamente se elaboraban con un plafón de madera y una cubierta de tijera con tejas formando vertientes inclinadas. Entre esta cubierta de tejas y el plafón de madera quedaba un espacio interno que no se ve desde el interior de la nave y al cual se le llama tapanco. En ese tapanco, si uno puede entrar, puede observar toda la estructura de la madera de la cubierta, que es de tijera. Se encuentran elementos como las vigas del plafón, el rollizo principal en el centro, que es el que recibe toda la carga superior de la cumbrera, y se encuentran una serie de elementos de madera en forma de tornapuntas, de arrastres y de puntales. En todos los casos, este sistema de cubierta funcionó muy bien en el caso de los movimientos sísmicos, porque permitía flexionarse a todos los elementos y eso amortiguaba el empuje que podían sufrir cada uno de los componentes de la cubierta. Actualmente, a raíz de algunas obras de restauración, a esta cubierta se le agregaron algunos elementos para tratar de que ésta quedara con mayores condiciones estructurales para soportar todos los movimientos que fueran necesarios. Como ustedes pueden ver, en el caso de Santa María Huiramangaro, al frente pudieron observar las tejas, que no es común que se vean en los templos de toda la región, porque por lo general cuentan con un gran muro de madera que sube rebasando la cubierta y es lo que remata a toda la fachada principal del inmueble. En el caso de Santa María Huiramangaro, como es una construcción muy temprana, entonces las condiciones de diseño y las condiciones estructurales con las que fue realizado, pues corresponden a una etapa en la que los artesanos michoacanos tuvieron gran participación en las decisiones del acomodo de la cubierta, del acomodo de algunos elementos estructurales que se pueden observar en las imágenes. El sistema en general se le denomina de viguería sobre zapatas y en este caso son 2 zapatas que van saliendo en los costados muy cercanas a los muros y luego sobre ellas se colocan las grandes vigas que soportan a todo el tablado donde está la imaginería que nosotros vemos por el interior de la nave. Se considera que este edificio es un inmueble de características muy relevantes por su temporalidad tan temprana en el siglo XVI y por sus características constructivas y estructurales. Santa María Huiramangaro siempre fue considerado como uno de los pueblos más importantes de la cuenca lacustre de Pátzcuaro, al igual que otros asentamientos como puede ser Cucupao, puede ser San Francisco Arongarícuaro o el mismo Tzintzuntzan, que era la capital del reino Tarasco en el siglo XVI. ¿Qué es lo importante en Santa María Huiramangaro? El visitar un espacio como este, con los conocimientos que tenemos del sentido y razón
que se utilizó, que se quiso dar a conocer en uno de los primeros espacios que quedaron evangelizados antes del ingreso hacia la Sierra Purépecha, podemos ahora conocer cuáles fueron los lineamientos que se siguió y cuál fue el mensaje litúrgico que se intentó dar a conocer a través de todas las formas arquitectónicas, espaciales, constructivas que se quisieron dar, el mensaje litúrgico que se quiso dar a conocer. Si bien del Libro de Reyes se tomó la división espacial de la nave del templo en estos 3 grandes lugares, como yo menciono, de igual forma estos 3 grandes espacios estuvieron delimitadas a la utilización, la función que cada uno tuvo. El primero, para dar cabida al ingreso de los naturales, de los indígenas que fueron congregados en este sitio, a todo lo que era el bautismo. El bautismo y la confesión, porque en aquel entonces se le llamaba penitencia y ahí era el sitio donde fueron ubicados 2 confesionarios, que era el lugar donde previamente, antes de ser bautizados, pasaban las personas antes de recibir el rito del bautismo. Posterior, en el Jekal, podían participar de la Eucaristía y remataban en la parte de mayor sacralidad dentro del propio templo, que es la parte única y exclusiva para los religiosos. Sin embargo, también tenemos una serie de elementos que fueron utilizados para dar a conocer en una época en donde la lengua purépecha, que era la lengua que se hablaba en esta región, no era del común entre las personas que vivían y los frailes que habían llegado. Utilizaron el empleo de la forma, del espacio, para dar a conocer estas delimitaciones y también el discurso a través del movimiento y el manejo de las imágenes. Tenemos así que desde el ingreso del templo podemos encontrar el primer gran elemento que nos simboliza un espacio sacro, a la cruz atrial. Y también podemos encontrar que la cruz atrial nos está hablando del mensaje divino, que era justamente el mensaje que se inició y que se dio a conocer en la evangelización en los primeros años, que es la pasión de Cristo. Posterior a eso encontramos un primer escalón que es justo el ingreso a la casa de Dios, en este caso representado por el templo. Posterior a eso tenemos en lo que es el sotocoro una serie de imágenes que actualmente se encuentran cubiertas, pero que a través de una serie de calas de investigación se han podido constatar la presencia de una pintura perteneciente también al siglo XVI, facturada, es una pintura en temple, que nos va a relatar una serie de información litúrgica y se ha podido rescatar la imagen de un ángel con una trompeta. Si nosotros seguimos hacia la parte del Jekal y sobre todo rematando en la parte del Debir, en el retablo principal, llama la atención la presencia de 4 cuadros, 4 pinturas de caballete, que justamente son las imágenes de los evangelistas. En este caso tenemos a Mateo, a Juan, a Marcos y a Lucas. Y en la parte central tenemos actualmente la imagen patronal, que es la Virgen de la Asunción. Sin embargo, esta imagen originalmente no era la imagen que ocupaba ese lugar. Pues originalmente ahí existía una imagen de Cristo sentado en un trono, bendiciendo con su mano derecha y con la mano izquierda deteniendo un libro. Es una imagen que se le conoce como Majestas Domini, entiéndase Cristo en majestad, y nos está hablando de la segunda venida de Cristo, la parusía. Todo este discurso que quedó expresado a través de las imágenes que quedaron plasmadas en las esculturas
y en las pinturas ubicadas en el retablo principal, tenían como último soporte la intercesión de la Virgen de la Asunción, que es la imagen que se encuentra en el segundo cuerpo en la parte central, imagen original también del siglo XVI, y remataba con el Pantocrátor, que es la imagen y la representación de Dios Padre que está bendiciendo al mundo en el remate del retablo principal. Es así que tenemos nosotros un discurso que fue sacado de la Biblia y que está en los diferentes capítulos del Apocalipsis, en donde nos habla desde la entrada del templo, con la presencia de los ángeles que ahorita actualmente están cubiertos, está haciendo mención de los 7 ángeles que tocarán las 7 trompetas antecediendo la segunda venida de Cristo. Y posteriormente, las únicas personas que podrán ingresar para su salvación, para una vida eterna, será a través de la iglesia, en ese entonces la iglesia triunfante, a través del bautismo y de la comunión. Esto cambia a partir de la segunda mitad del siglo XVI, una vez que se da el Concilio de Trento, el 19º concilio ecuménico en la ciudad de Trento, conocido comúnmente como el Concilio de Trento, en donde la Iglesia trata de hacer una liturgia mucho más cercana a sus devotos, a sus fieles, y quitan de devoción imágenes como el Majestas Domini. Sin embargo, el Majestas Domini quedó grabado, quedó pintado, quedó en escultura, en fachadas, en muchísimos templos, en lo que viene siendo en Europa durante el siglo XV y principios del siglo XVI. No es que el lugar de Santa María Huiramangaro haya perdido esa imagen, es simplemente por remoción. También la iglesia ha ido cambiando las devociones, fue retirada del culto y en este caso se privilegió el culto a la Virgen María, bajo su advocación de una Asunción. Las reminiscencias mudéjares que tiene Santa María Huiramangaro, el templo de Santa María Huiramangaro, consisten básicamente en la utilización de una doble hilera de canes. Esta doble hilera de canes tenía el fin de hacer más pequeño el claro que había que cubrir con el plafón, que fue a su vez policromado. Sin embargo, destaca que en este plafón, además de haber pintura por debajo de la pintura que actualmente podemos observar, existe también un tratamiento geométrico que le da una mayor coherencia y sobre todo una mayor relación con los plafones que existían o que se realizaban en zonas como Quintanilla, España. Tenemos también la utilización de los pinjantes, entiéndase estas imágenes en forma de piña que cuelgan en la parte central del plafón, y perfilando toda la nave del templo tenemos dos cordones franciscanos labrados en madera. Un detalle que también es muy importante señalar es que dentro de todas las calas que se pudieron practicar, no nada más la estructura arquitectónica podemos decir que fue mano de los franciscanos, que esto, insisto, nos lo puede dar a entender los diferentes elementos que quedaron simbolizados, el discurso que quedó plasmado, sino también la presencia de este cordón franciscano tallado. Lo tenemos también en pintura. En la arcada principal tenemos presencia por abajo de la pintura que vemos, hay también el cordón franciscano pintado. Entonces podemos saber que si bien no se realizó todo en un solo momento, en un solo año, sí estamos considerando que en un periodo aproximado de 5 años debió de haberse equipado tanto con los retablos, tanto con el plafón, tanto con la pintura, este espacio hasta quedar completo. Existe un detalle muy importante en Santa María Huiramangaro.
Los datos que hemos nosotros podido recabar es que a principios del siglo XX el templo recibió una remoción, una renovación de su pintura. Creemos que esta pintura fue aplicada porque lo que viene siendo el plafón horizontal debe de haber sufrido gran deterioro ante los problemas de transmisión de agua por problemas en la cubierta que vinieron, se filtró el agua de lluvia y al ser una pintura al temple se vino despintando las diferentes escenas que estaban en este artesón. Sin embargo, toda la pintura de las arcadas, mucha de la pintura que se encuentra cubierta en la actualidad en el retablo principal está y existe. Se han podido hacer una serie de calas de sondeo que, bueno, lo que ahorita podemos nosotros hablar de Santa María Huiramangaro es un estudio, es una investigación espacial y una investigación simbólico-litúrgica del discurso que quedó plasmado. Sin embargo, una vez que el templo se pueda someter a un proceso de restauración, va a ser otra la imagen y otra la significación y otro el discurso que va a venir a enriquecer lo que de por sí ya existe aquí en Santa María Huiramangaro. Insisto, no podemos decir que haya sido el único sitio que fue configurado de esta forma, pero sí podemos decir que Santa María Huiramangaro, el templo de Nuestra Señora de la Asunción, es el único espacio religioso en Michoacán que ha podido conservar a través del tiempo su morfología prácticamente intacta, lo cual le da un valor sin igual y máxime ahora que conocemos y sabemos qué es lo que se enseñó y cómo fue esto plasmado para el principio de la evangelización. Terminamos aquí con este interesante recorrido que da cuenta de este baluarte histórico que tiene Michoacán. Agradecemos este espacio al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y desde luego al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los esperamos en la próxima emisión